Por lo tanto, las defensas, los acusados, los letrados de los acusados, hablaban precisamente de la legitimidad del tribunal porque consideraban que aquello era una criminalización ex post facto. Esta fue la tesis que defendieron. Sin embargo, el rechazo de esos argumentos por parte del propio tribunal vino cuando se arguía que las convenciones de La Haya para los crímenes de guerra y el pacto Kellogg-Briand lo eran de 1928, respectivamente, como decía, por crímenes de guerra y regulador de los crímenes contra la paz, y por lo tanto eran anteriores. Y en último término, desbancando aquello que nos enseñan precisamente en la facultad. El derecho corre por un lado, la moral no necesariamente tiene que ir de la mano del derecho. Y es que los jueces llegaron a señalar incluso que la prohibición de que se aplicasen los delitos con carácter retroactivo era un criterio que no aunaba necesariamente justicia y moral, y que su aplicación estricta supondría dejar impunes a los criminales por los crímenes nazis. Es por eso que hablamos de esa primera etapa de la defensa, de esa tesis de la criminalización ex post facto y la respuesta que se ofreció en contra, precisamente para llevar al banquillo de los acusados y para enjuiciar a los criminales. Claro, hablábamos incluso de la legitimidad de la Constitución, de quién formaba parte de los crímenes que se iban a enjuiciar. Pues, ¿y qué tal si nos preguntamos sobre esa legitimidad en torno a las leyes del procedimiento, las normas que iban a regir el procedimiento del tribunal? ¿Quién fue el redactor de las normas que debían guiar el procedimiento de ese juicio de Nuremberg? Artículo 13 del Estatuto del Tribunal. El tribunal redactará las normas del procedimiento. Dichas reglas deberán ser coherentes con las disposiciones del presente estatuto. Pero es más, el artículo 14. Cada uno de los signatarios nombrará un fiscal jefe para que investigue las acusaciones contra destacados criminales de guerra y se ocupe de su procesamiento. Pero atención, porque una de las funciones precisamente del fiscal jefe era redactar y presentar al tribunal un borrador de las reglas de procedimiento. Es decir, aquellos que ganan la guerra deciden crear el tribunal, forman parte del tribunal, forman parte de la acusación y las normas del procedimiento vendrán después, también la redacta el propio tribunal y el fiscal jefe designa y llevará a cabo ese borrador sobre las normas del procedimiento. Por eso les planteo, ¿esto es justicia de vencedores? ¿La ley procesal no es posterior, en este caso también, al hecho? Ojo, si a este punto no lo hemos advertido, no está de más que tampoco lo diga en este caso. Pero estamos haciendo esta revisión, esta crítica, estas luces y sombras desde el punto de vista, desde nuestras garantías, desde el punto de vista del procedimiento entendido a día de hoy. Es decir, lo que nadie puede negar es que los juicios de Nuremberg supusieron un punto de inflexión, como señalaba Luis, en torno a la concepción del derecho penal internacional, ese incipiente derecho penal internacional, hasta lo que nos ha llevado después, finalmente, como ha señalado Luis, a esa Corte Penal Internacional. Nadie puede, en definitiva, como después señalaremos en esas luces, que también las tiene, señalar cuál es el mérito de los juicios de Nuremberg. Es por eso que todas estas sombras las estamos mirando desde el punto de vista, desde el prisma, desde la óptica de nuestras garantías procesales en el momento actual. Pero es que, en aquel entonces, ¿podían los acusados o representantes recusar a los miembros del tribunal? Artículo 3 del Estatuto. Ni el tribunal ni sus miembros, ni sus sustitutos podrán ser recusados por la acusación, por los acusados o por sus letrados. Por lo tanto, es poco menos que un tribunal ad hoc inamovible. Se lleva a cabo, se consagra poco menos que la imposibilidad de ejercer un derecho de defensa imparcial. Garantías del derecho de defensa. Habíamos señalado antes, ¿cuál es el propósito del tribunal? Pues como les decía, estará facultado para juzgar y condenar a aquellas personas que sirven a los intereses del país del eje europeo y cometieron en torno a la regulación de las sesiones y valoración de la prueba que iba a llevar a cabo el tribunal. Artículo 19. El tribunal no estará vinculado por las normas técnicas relacionadas con las pruebas, debiendo adoptar y aplicar el procedimiento más rápido y menos técnico posible, así como admitir aquellas pruebas que considere que tienen valor probatorio. Y aquí es importante señalar lo que en la ocasión con la intervención anterior nos han señalado aquí desde la primera fila.
Y es que el propio tribunal excepcionaba que no se iba a regir expresamente por las normas de las pruebas, al menos con carácter exclusivo, pero sí que es cierto, cuando hablaba de la comisión o la delegación rusa, que, y si no nos lo podrá seguramente aseverar mejor Blas, que algunas de las pruebas que propusieron la delegación rusa fueron consideradas como falsas, y que eso, sin embargo, pasó sin tener mayor pena ni gloria. Pero, por aquello que señalábamos que es el incipiente, el germen de lo que después vendría a constituirse en la Corte Penal Internacional, a diferencia de lo que pasa en la Corte, una de las críticas que también se vierten es que no se tuvieron en cuenta todas las pruebas, especialmente aquellas que servían de descargo para los acusados, para aquellos criminales que ya se decía que eran criminales. Es decir, en buena medida lo que se tuvieron en cuenta fueron las pruebas que servían a esa condena de los criminales. ¿Qué sucedía sobre la prueba de los hechos? Artículo 21. El tribunal no exigirá que se acrediten hechos de conocimiento público, pero los tendrá en cuenta judicialmente, así como también aquellos documentos públicos oficiales, informes de Naciones Unidas, incluidas las actas y documentos de los comités, lo pongo en subrayado, creados en los diversos países aliados, para investigar crímenes de guerra y los expedientes y conclusiones de los tribunales militares o de otro tipo de cualquiera de Naciones Unidas. Es decir, esto es un sesgo evidente a la prueba con la que iban a tener en cuenta. Los hechos públicos no hace falta que me los pruebes, a pesar de que yo ya los tendré en consideración. Y además podré tener en cuenta cualquier otro documento público oficial, cartas, creados por los países aliados, es decir, no por aquellos del eje, sino por aquellos que iban a enjuiciar. Claro, pero el culmen o el colofón, si me permiten, lo supone la sentencia. Artículo 26 del Estatuto. En la sentencia del tribunal respecto de la culpabilidad o inocencia de un acusado deberán constar los motivos que se basa. Será firme y no podrá ser recurrida. Claro, esto desde nuestro prisma, desde nuestro punto de vista, ¿dónde deja el derecho de defensa? Es más, ¿dónde deja ese concepto que nosotros ya tenemos tan arraigado del derecho a una segunda instancia, del derecho a un recurso? Pero, ya termino, no podía ser de otra manera, sí que existen, ya los he ido adelantando, luces porque precisamente los tribunales, el juicio de Nuremberg sirve como punto de inflexión, como estallida, como evolución, como germen de lo que vendrá después, que es esa evolución en materia de derecho penal internacional, al punto que solo en torno a la definición de los crímenes debemos señalar que a pesar del quebranto que desde nuestro punto de vista pueda suponer el hecho que en materia de legalidad una persona sea enjuiciada por unos crímenes que vienen definidos con posterioridad a la comisión del hecho, no es gratuito señalar que los acusados de los juicios de Nuremberg lo fueron por genocidio. Es decir, una definición, un concepto que ni tan siquiera en el propio estatuto estaba previsto. Y es de señalar que durante la tramitación del juicio la Asamblea de Naciones Unidas se apresuró mucho de extender y de asentar el concepto de lo que debía entenderse como crímenes contra la humanidad. ¿Les suena esto por lo que vendrá después en el tiempo? En 1946 se declaraba el genocidio como crimen contra la ley internacional. Y es 2 años más tarde que se proclama esta Convención para la Prevención y el Castigo del Delito de Genocidio.